Pues, como ven, estamos en Génesis 25 y eso quiere decir que estamos a la mitad del libro de Génesis. Ya hemos llegado a la mitad del libro y también al final de la vida de Abraham, ¿verdad? Y como hemos llegado al final, no se ha anunciado, pero vamos a estar tomando un pequeño descanso de Génesis para ver unos temas antes de volver a retomar Génesis y terminar el libro. Pero hoy nos toca la muerte de Abraham. Hemos visto muchas cosas, ¿verdad?, en la vida de Abraham. Hemos estado caminando con Abraham bastante tiempo, desde capítulo 11, 12, donde se nos presenta Abraham. Y pues hemos visto muchas lecciones, vamos a recordar algunas. Hemos visto la obediencia de Abraham al llamado de Dios, ¿verdad? Dios lo llamó de salir de su tierra y Abraham obedeció y fue a una tierra desconocida. Abraham ha recibido enormes promesas de Dios, ¿verdad? Dios hizo un pacto con Abraham, hizo promesas a Abraham. Tan grandes eran esas promesas que seguramente a Abraham le costaba trabajo creer que se cumplirían. ¿Cómo es posible, Señor? ¿Cómo es posible que todo el mundo será bendecido a través de mí? Habrá pensado seguramente, pero lo que vimos en la vida de Abraham es que él ha construido su vida en torno a esas promesas de Dios, en torno a la palabra de Dios. Abraham también ha aprendido que confiar en su propia sabiduría, en esa ayuda humana que Abraham siempre quería aportar a las diferentes situaciones en su vida, en vez de confiar plenamente en las promesas de Dios, pues hemos visto que eso trae resultados negativos en su vida y esa es una lección para nosotros también. Hemos visto que Abraham ha aprendido paciencia, ha aprendido a esperar el tiempo de Dios. Ha aprendido Abraham del poder y soberanía de Dios. O sea, hemos visto tantas muestras de la soberanía, de la providencia de Dios en la vida de Abraham, guiándolo, proveyendo para él en tantas situaciones. También Abraham ha aprendido el temor del Señor, un tema muy importante en toda la Biblia, pero en capítulo 22, que vimos la última vez que me tocó compartir, vimos que después de esa gran prueba en la vida de Abraham con su hijo Isaac, que el Señor le dice: ahora sé que me temes. Abraham ha aprendido el temor del Señor. Hemos visto un corazón en la vida de Abraham, un corazón ya suavizado, un corazón que ha crecido en su fe, más rápido a arrepentir, más rápido a creer en las promesas de Dios, en la palabra de Dios. Y en el capítulo anterior, la semana pasada, vimos cómo pues con la fe de que su muchacho de 40 años ya dejaría la casa, quizás, Abraham ha enviado a su siervo a traer esposa para Isaac, ¿sí? Abraham sabía de la importancia de Isaac, él es el hijo de la promesa y mandó a su siervo para que tuviera Isaac una esposa de su propio pueblo. Entonces, todos esos importantes eventos han ocurrido en la vida de Abraham y ahora vamos a leer 25, 1 a 18 y pues ver qué es lo que el Señor nos tiene enseñar de esos versículos que, bueno, a primera vista parece que no hay mucho aquí, pero vamos a ver qué importantes cosas salen de esos versículos. Dice versículo 25, capítulo 25, versículo 1, Abraham volvió a tomar mujer y su nombre era Setura. Ella le dio hijos, Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Joksán fue el padre de Seba y Dedán. Los hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim. Los hijos de Madián fueron Efer, Anok, Abida
y Elda. Todos estos fueron los hijos de Cetura. Abraham dio a Isaac todo lo que poseía. A los hijos de sus concubinas, Abraham les dio regalos, viviendo aún él, y los envió lejos a su hijo Isaac, de su hijo Isaac, hacia el este, a la tierra del oriente. Estos fueron los años de la vida de Abraham, 175 años, y Abraham murió en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue reunido con su pueblo. Y sus hijos, Isaac e Ismael, lo sepultaron en la cueva de Macpela, en el campo de Efrón, hijo de Zoar, el hitita, que está frente a Mamre, el campo que Abraham compró a los hijos de Et. Ahí fue sepultado Abraham con Sara, su mujer. Después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac. Y habitó Isaac junto a Bir-Lahai-Roi. Estos son las generaciones de Ismael, hijo de Abraham, el que Agar, la egipcia sierva de Sara, le dio a Abraham. Estos son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados por el orden de su nacimiento. Interesante, ¿no? Que Moisés, escribiendo muchos años después, tiene esos datos tan precisos, ¿sí? La Biblia es un libro histórico. Dice, el primogénito de Ismael, Nebaiot, después Sedar, Adbil, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis, Sedema. Estos fueron los hijos de Ismael, y estos sus nombres por sus aldeas y por sus campamentos, 12 príncipes según sus tribus. Estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Murió y fue reunido a su pueblo. Sus descendientes habitaron desde Ávila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, según se va hacia Asiria. Se establecieron ahí frente a todos sus parientes. Bueno, vamos a pasar al siguiente diapositiva, nada más para que veamos. Esos son los 3 puntos que vamos a ver. Eso es como, pues, el resumen de las divisiones que podemos ver en este pasaje. Y en primer lugar, tenemos la realidad de que Abraham prepara a Isaac para continuar con las promesas del pacto. Vamos a pasar al siguiente. Abraham prepara a Isaac. Bueno, lo primero que vemos en esta sección, antes de llegar a ese punto, el autor nos informa que Abraham ha vuelto a casarse. Presumiblemente después de la muerte de Sara, así parece en la narrativa, aunque algunos dicen que posiblemente fue antes, pero como uno dice que volvió a casar, pues nos da la idea de que ha muerto Sara y ahora se vuelve a casar. Y es interesante porque tiene 6 hijos más con Cetura. Pues al parecer, Abraham entendía lo que la Biblia dice, ¿verdad? Que los hijos son bendición del Señor. Abraham quería muchos hijos más, aún en su vejez. Y vemos que Cetura, a diferencia de Sara, ella es muy, muy fértil, ¿verdad? Le da 6 hijos a Abraham. Pero como veremos, esos 6 hijos que le nacen a Abraham y Cetura, esos hijos no tienen nada que ver con el pacto, con el plan de redención que Dios está llevando a cabo a través de Abraham y su descendencia. Y es una observación interesante, ¿no? Y es un como recordatorio para nosotros de la realidad de que Dios no escoge en base a lo que le podemos ofrecer, ¿no? En esa promesa entre Cetura, Agar, Sara, ¿quién escoge? Dios. A Sara, ¿verdad? Dios escogió a Sara, una mujer estéril, como hemos visto en toda la historia. Ha sido como un gran tema la esterilidad de Sara. Sara, que humanamente no le podía ofrecer nada al Señor,
en cuanto a producir una descendencia para Abraham y para que se cumplieran las promesas, Dios lo escoge a ella. Y el punto es para nosotros, hermanos, que Dios no está viendo a nuestras habilidades, a nuestros talentos, y entonces concediendo su bendición en base a lo que le ofrecemos, en base a lo que nosotros le podemos dar. No, Dios siempre trabaja con las personas y nos bendice Dios en base a su gracia, en base a su gracia. No se basa en nuestra habilidad, en lo que nosotros ofrecemos, se basa en su gracia. Pablo dice en 1 Corintios que Dios escoge lo necio, lo menospreciado en este mundo, y con ello, ¿qué hace Dios? Dios obra poderosamente a través de lo que humanamente, lo que a nuestros ojos parece débil y menospreciable, y Dios obra poderosamente a través de ello, ¿sí? ¿Por qué lo hace así? Pues lo hace así para que nosotros nos demos cuenta de nuestra incapacidad sin su poder obrando a través de nosotros. Lo hace Dios para que Él reciba toda la gloria, ¿verdad? Por lo que Él ha hecho. A nosotros no nos toca ni una pequeña parte de la gloria. Todo lo ha hecho Dios. Y escoge a los débiles para que se manifieste esa realidad, ¿sí? Nosotros, ¿verdad? A lo mejor habríamos elegido a Cetura, ¿verdad? No, ella pues, le está dando muchos hijos a Abraham. El Señor había dicho que sería fecundo Abraham. Entonces ella es, ¿verdad? Pero Dios no, le eligió a Sara. Bueno, nada más se me hizo interesante esa observación. Y lo más importante en esta primera sección, yo creo que se encuentra en versículos 5 y 6. Y normalmente, ¿verdad? Cuando una persona sabe que se está acercando al final de sus días o le da una enfermedad y sabe que va a morir, es en ese momento es cuando empieza a poner las cosas en orden en cuanto a pues, sus bienes y el testamento, ¿verdad? ¿A quién le va a quedar la herencia? Sí, es lo que vemos que hace Abraham en ese pasaje. Versículo 5 dice que dio Abraham a Isaac todo lo que poseía. Todo le dio a Isaac. Y a los hijos de sus concubinas les dio regalos nada más. Y eso es importante. Esos detalles a veces cobran una importancia que no aparece a primera vista. Es importante porque Isaac no es que sea como el favorito de Abraham, ¿sí? No, es que Isaac es el hijo de la promesa. Es el hijo que Dios le ha prometido. Es Isaac quien será el heredero de todas las promesas, ¿verdad? Acuérdense que después del nacimiento de Ismael, Dios viene a Abraham en capítulo 17 y le reitera a Abraham le repite, le recuerda de todas las promesas que él había hecho antes, y Abraham como que ahí en esa conversación con Dios le sigue queriendo ofrecer a Dios esa ayuda humana, su aporte a las promesas, y dice, oye, pues aquí está Ismael, pues tomémosle a él, ¿verdad? Que las promesas pasen con él, porque es buen muchacho. Y Dios dice, no será así, sino que Sara, tu mujer, dice en 17, te dará hijo y estableceré mi pacto con él, ¿sí? Entonces, Isaac es el hijo elegido por Dios. Entonces vemos en esa acción de Abraham, vemos que ahora al final de su vida de Abraham, que su meta, su propósito de vida sigue siendo ser fiel a cumplir su papel en las promesas de Dios, ¿verdad? Ha conseguido una esposa para Isaac de su propio pueblo, y ahora le da a Isaac todo para prepararle para continuar con los propósitos y promesas de Dios, ¿sí? Abraham ha preparado la siguiente generación.
Y yo creo que es realmente eso lo que estamos viendo en esos detalles al final de la vida de Abraham, consiguiendo una esposa, ahora dándole todo a Abraham, que Abraham está pasando la fe en Dios y en su palabra a la siguiente generación. Eso es lo que Abraham está haciendo. Y es algo, una observación otra vez sumamente importante para nosotros, porque tenemos nosotros el mismo llamado de pasar la fe en la palabra de Dios y contar las promesas y obras de Dios a la siguiente generación, ¿sí? Voy a mencionar varios textos bíblicos que hablan de esa responsabilidad que nosotros tenemos como padres, como abuelos. Dice Deuteronomio 6:7, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellos cuando estás en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Las vas a repetir a sus hijos mis palabras. Salmo 78, 4-6. No encubriremos a sus hijos contando a la generación venidera las alabanzas del Señor y su potencia y las maravillas que hizo, porque Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Un llamado a seguir pasando la fe, la palabra de Dios, de generación en generación. Proverbios 22:6, muy práctico, lo dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La Biblia está respaldando lo que vemos de cierta forma en la vida de Abraham. Y hermanos, todos esos textos que acabamos de leer nos dice que no es automático que la fe en Dios y en su palabra pase a la siguiente generación. No sucede de manera automática. Tenemos que instruir a nuestros hijos. Nos toca entrenarlos en la palabra del Señor y en sus caminos. Es que hay un mito por ahí, ¿verdad?, que dice que, si tus hijos crecen en un ambiente bueno, en un ambiente piadoso, pues con Biblias en la casa, con mucho amor y abrazos en la casa, si van a la iglesia por lo menos 2 o 3 veces al mes, como que por osmosis y por pues sus hijos observando todo eso, que así la fe será transmitido a ellos, pero es un mito. No sucede así, no sucede de manera automática. Nos toca entrenar y disciplinar e instruir, ¿sí? Uno de los medios principales que Dios usa para salvar a la próxima generación es el testimonio e instrucción de los padres, ¿sí? Tenemos que esforzarnos, como lo hizo Abraham, en preparar a la siguiente generación, porque si no lo hacemos, ¿qué va a pasar? La Biblia también nos da un ejemplo de lo que pasa. Jueces, capítulo 2, versículo 10, cuenta una historia que nos debe llamar mucho la atención todos, ¿sí? Dice así, Jueces es después de la conquista de la tierra prometida, ya el pueblo está viviendo tranquilamente en la tierra prometida, y dice: el pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué, todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho por Israel. También toda aquella generación fue reunida a sus padres, y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor, ni la obra que Él había hecho por Israel. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo que se pudo levantar una generación que no conocía al Señor? Pues que una generación se le olvidó la tarea sagrada de contar a sus hijos las maravillas del Señor.
de instruir a sus hijos en el camino del Señor. Se les olvidó. Así que no nos pase así a nosotros. Tenemos, hermanos, que instruir, dar ejemplo, modelar en nuestras propias vidas la fe que proclamamos y hacerlo de manera genuina, ¿verdad? Porque los niños son muy, muy buenos para ver hipocresía en nuestras vidas, ¿no es cierto? Oye, papá dice una cosa, pero pues hace otra. Mamá pone una cara en la iglesia, pero en la casa es otra persona, ¿sí? Y los niños ven la hipocresía, ¿sí? Tenemos que cuidar las influencias de nuestros hijos, orar constantemente, guiarlos para que tengan buenas influencias en su vida, buenos amigos, ¿verdad? Buenos amigos y malos amigos, eso puede marcar toda la diferencia en el rumbo de una persona. Podemos ser influenciados y ahí tenemos que ayudar a nuestros hijos y guardarlos, cuidar sus influencias, ¿sí? Y en todo ese proceso de crianza y de pasar la fe a la siguiente generación, estamos rogándole a Dios constantemente por palabras, por sabiduría, su ayuda en todo momento para llevar a cabo fielmente esa tarea. ¿Para qué? Para que se levante una generación que continúe fiel al Señor, ¿sí? Entonces, eso es lo que vemos en la primera sección. Abraham ha preparado a Isaac para continuar con el pacto, con las promesas, llevar adelante los propósitos de Dios. Y vemos en versículo 11 también, si saltas abajito, que después de la muerte de Abraham, Dios viene y bendice a Isaac, ¿verdad? Lo dice que el Señor bendijo a Isaac. Entonces, ¿qué nos dice esa frase, ese versículo? Que la bendición que Dios había dado a Abraham ahora ha pasado a la siguiente generación, ha pasado ahora a Isaac, ¿sí? Y eso nos lleva a la siguiente diapositiva, el siguiente punto, la muerte de Abraham. La muerte de Abraham. Versículo 7 dice que a los 175 años murió Abraham, ¿verdad? De hecho, lo conocimos a Abraham en capítulo 11, al final de 11, y cuando lo conocimos tenía 75 años. Ahora muere a los 175. Entonces hemos estado caminando con Abraham unos 100 años de su vida. 100 años hemos visto su caminar con Dios, ¿verdad? Y vemos que Abraham termina bien. ¿Sí? Abraham termina bien. Dice la Biblia que muere en buena vejez y lleno de años. ¿Sí? Esa frase, lleno de años, puede comunicar la idea de morir completo, ¿verdad? No le faltaba nada que había dejado en el camino, lleno de días. Entonces muere Abraham con ese legado de fe, que a pesar de sus fracasos que hemos visto, Abraham ha mantenido sus ojos fijos en las promesas de Dios, ¿verdad? Pasaron años en la vida de Abraham, años de dificultad, años cuando él tuvo que esperar y esperar, y seguramente se preguntaba qué pasa con las promesas de Dios. Se preguntaba si a Dios se le había olvidado probablemente de las promesas, pero ¿qué pasó? No dejó su fe, confiaba en Dios hasta el final, ¿sí? Y lo que hizo toda la diferencia en la vida de Abraham es que no estaba confiando Abraham en un sueño, ¿sí? Abraham estaba confiando en la palabra de Dios, en la verdad. No era un sueño nada más en que confiaba Abraham. Confiar en las promesas de Dios nunca defrauda, nunca resulta en vano. Porque, hermanos, habrá momentos para nosotros también cuando el enemigo viene a nosotros a tentarnos, a hacernos dudar un poco de las promesas de Dios, ¿verdad? Se escuchará susurrando esa voz del enemigo en tu oído.
oye, pues, ¿neta crees en las promesas de Dios? ¿Neta crees en su palabra? Mira cómo ni te está resultando muy chido eso de confiar en Dios. Y va a haber esa tentación, ese susurro del enemigo. Y ahí podemos recordar a Abraham, la vida de Abraham, que por 100 años Abraham, sin una Biblia, sin un pastor, sin una iglesia que le rodeaba, confiaba en las promesas de Dios. Se aferró a la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Qué ejemplo? Versículo 9, vemos que Abraham es sepultado en la cueva que compró en capítulo 23, sepultado junto a Sara, su esposa. Y ahí termina, ¿verdad? Abraham, en esa cueva. Y yo espero, hermanos, que al ver la vida de Abraham, bueno, esa imagen ahí es donde dicen que están sepultados los patriarcas, ¿verdad? Esa es una imagen de cómo se ve hoy en día. Pero yo espero que ver cómo ha terminado Abraham, que eso provoca una reflexión, que provoca un deseo en nosotros, que nos hace decir, yo también quiero morir bien. Abraham terminó bien, yo también quiero terminar bien. Yo quiero que mi vida sea un testimonio de la fidelidad y la gracia de Dios hasta el final, ¿sí? Y es que recordar la muerte nos sirve de mucho, ¿verdad? Nos sirve para evaluar cómo vamos, a evaluar nuestras vidas, ¿sí? Ir a un funeral debe hacer eso, hacerte reflexionar, evaluar un poco a tu propia vida. ¿Cómo estoy yo viviendo mis años? Porque un día yo voy a terminar igual, ¿sí? Y es completamente bíblico hacer esa reflexión. No es algo raro o morboso, es totalmente bíblico. Salmo 90 dice, enséñanos a contar nuestros días para que tengamos un corazón de sabiduría. Eso es lo que hace reflexionar en la muerte. Un autor dijo que ese versículo de Salmo 90 es una forma eufemística para decir, enséñanos a reconocer o reflexionar en nuestra muerte. Porque contar tus días se supone que vas a darte cuenta que pues un día la cuenta se acaba. Entonces es una manera de decir, enséñanos, Señor, a reflexionar en nuestra temporalidad, que no estamos aquí para siempre. Sí, ese día viene para cada uno de nosotros. Y queremos, hermanos, que al final de nuestra vida podamos escuchar las palabras de Jesús que se registran en Mateo. Bien hecho, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Sí? Y otra cosa que vemos aquí es esa frase que vemos en el texto, versículo 8 creo, dice, Abraham fue reunido con su pueblo. Esa es una frase interesante, porque no dice que Abraham murió, dice que fue reunido con su pueblo. Y múltiples eruditos, comentaristas, creen, y creo que estoy de acuerdo después de ver todos sus argumentos, que no tengo el tiempo de mencionarlos todos aquí, pero que es una alusión esa frase a la vida después de la muerte, a existencia después de la muerte, ¿sí? Que obviamente es algo que la Biblia claramente enseña, no tenemos que sacarlo de aquí, pero creo que es una alusión a esa realidad. Entonces, de paso, si hay alguien aquí que cree que la muerte es el final, la Biblia enseña todo lo contrario. Nuestra existencia después de la muerte continúa. Y para nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, la Biblia habla de lo que sigue después de la muerte como la gran esperanza del creyente. Qué hermosa frase que Pablo usa, la gran esperanza del creyente. En Cristo, hermanos, no tenemos que temer la muerte. Yo creo que hoy en día quizás hay una tendencia más y más, por lo menos
yo lo he visto en mi país, en Estados Unidos, que pues más y más como evitar hablar de la muerte. Es un tema que como que no lo tocamos, ¿sí? Las personas mueren ahí en el hospital y como que más y más estamos removidos, un poco separados de la muerte. Me ha tocado ver en funerales en Estados Unidos se acostumbran a hacer personas religiosas, sean mormones o evangélicos, católicos, a un servicio en la iglesia y el pastor comparte un mensaje y diferentes personas comparten, y antes de cerrar el ataúd, todas las personas que han venido pasan por el ataúd para ver al difunto, y como que esa es tu última mirada al cuerpo de tu amigo, ser querido. Y yo he visto a veces que pasan personas y todos están viendo y ya pasan. Que a veces pasa alguien y como que apartan la mirada. No quieren ver a lo que está frente a sus ojos. No quieren ver la muerte. Yo creo que es algo que más y más en la sociedad no queremos enfrentar esa realidad. Nos incomoda. Pero la idea bíblica, como ya vimos desde los Salmos, es que vivir bien es vivir a la luz de nuestra temporalidad, conscientes de nuestra temporalidad, de nuestra muerte un día. En el Nuevo Testamento hay un llamado constante a mirar hacia la eternidad, mirar hacia la gloria de todo lo que Dios ha preparado para sus hijos, para los que están en Cristo, ¿verdad? La Biblia nos dice que la eternidad que nos espera será de mucho mayor magnitud y peso y gloria de lo que pasamos en esta vida. Ni se compara, dice Pablo, porque allá estamos en la gloria, en la presencia de Dios. No habrá maldición ni llanto. Dios hará todas las cosas nuevas. Esa es la gloriosa realidad que nos espera. Entonces, para nosotros como creyentes, la muerte es nada más la puerta que pasamos para llegar a esa gloriosa realidad en la presencia de nuestro Señor. ¿Sí? Entonces debemos vivir siempre conscientes y a la luz de esa realidad, sabiendo que nuestro tiempo aquí es breve. ¿Sí? Y si estás aquí y no estás en Cristo, no has confiado en el Señor Jesucristo, ¿sabes cómo estar preparado para la muerte? ¿Cómo estar preparado para la muerte? La Biblia dice que tienes que abandonar tu pecado, abandonar vivir por ti mismo, por tu propio reino, y confiar en Jesús, confiar en el Señor Jesucristo, ser su discípulo. Porque en la cruz Jesús sufrió el castigo impensable, ese castigo que nosotros merecíamos recibir por toda la eternidad, lo merecíamos recibir. Y Cristo lo recibió para que nosotros podamos tener una eternidad gloriosa con Él, ¿sí? En su presencia. Cuando venga nuestro momento de partir, eso es lo que nos espera si estamos en Cristo. Así que si eso no es tu realidad hoy, ven a Cristo, confía en Él. Bueno, eso nos lleva al último punto, número 3. Los otros hijos de Abraham. Los otros hijos de Abraham. Vemos que en la sepultura de Abraham, ¿quién aparece? Ismael. Aparece Ismael. Interesante, porque pues, es algo que sucede muchas veces en un funeral. Cuando muere alguien, viene toda la familia, y familia que a lo mejor lleva tiempo separados o enemistados quizás, pero ahí se ve toda la familia reunida. Pero Ismael viene a dar muerte, dar sepultura a su padre, junto con Isaac. Entonces, de alguna manera, pues había cierta comunicación entre ellos, aunque vimos en versículo 6, ¿verdad?, que los hijos de las concubinas de Abraham, probablemente se refiere a Setura y Agar, a esos hijos, Abraham ya los había
dado sus regalos y ya los había enviado lejos, ¿verdad? Ellos no tienen parte en el pacto. Abraham no quiere que haya pleito, ni desacuerdo, ni tensión entre Isaac y ellos. Entonces los envía hacia el oriente. Probablemente lo que hoy es Arabia Saudita, Irak, esa zona que se ve en la diapositiva, si es que se alcanza a ver. Sí. Entonces, lo que vemos en esos versículos de 12 a 18, que es las generaciones de Ismael, es el Toledot de Ismael, esa palabra que se refiere a las generaciones que divide las secciones en Génesis. Y eso lo que vemos en esos versículos es que Dios ha cumplido su promesa que hizo a Abraham. Y también lo que hizo a Ismael, porque dijo que serían 12 príncipes que vendrían de Ismael. Y si cuentas el número de los hijos de Ismael, son 12 precisamente. ¿Sí? Pero también está cumpliendo o registrando el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham. Él sería fecundo. Bueno, un hijo nada más no es como muy fecundo, tampoco dos. Entonces, de los dos lados de la muerte de Abraham vemos los otros hijos de Abraham que él tuvo, como que señalando que el Señor fue fiel a esa promesa de hacerle fecundo a Abraham. Interesante. Entonces vemos, Dios ha cumplido esa promesa en la vida de Abraham. Naciones y reyes saldrán de ti. Eso se realiza entonces no solo en Isaac, aunque él es el hijo de la promesa, pero en sus otros hijos que también se convierten en naciones y reyes vienen de ellos también. Algunos de esos nombres podemos trazar el desarrollo y ver cómo aparecen más adelante en la historia bíblica, pero muchos de ellos como que se pierde el rastro de ellos y no se sabe más de ellos en la historia. Y eso es interesante porque, como en la mayoría, la historia de estos hijos termina aquí. El autor solo los menciona así de paso, rápido. Y la razón es, ¿cuál es la razón de eso? Bueno, porque el enfoque de la historia de Génesis, de la Biblia, es un enfoque redentor, ¿sí? El autor se enfoca nada más en las personas a través de los cuales el pacto será cumplido. ¿Okay? El autor cuando dice en versículo 11 que la bendición ha pasado a Isaac, el autor ya está mirando hacia adelante, ¿sí? ¿Quién va a continuar con la descendencia, con las promesas del pacto? Entonces, lo que vemos es que Abraham ha muerto, pero las promesas siguen vivas, ¿sí? Eso nos recuerda también que ese es el propósito de la Biblia, ¿sí? O sea, el propósito de todas estas historias, el propósito de la Biblia es para llevarnos a Jesús. Ese es el propósito principal de la Biblia. Un propósito redentor que desarrolla el plan de redención y nos lleva al Redentor, Jesús, ¿sí? Nos lleva a aquel que hemos estado esperando finalmente. Lo hemos estado esperando desde el inicio de este libro de Génesis, ¿verdad? Génesis 3:15, viene la promesa de un Redentor cuando vimos que Dios había creado a Adán y Eva. Entra rebelión ahí en el jardín y Dios hace una promesa de alguien que vendrá para rectificar y poner correcto todo eso que ha ido mal. De ahí vimos el asesinato de Abel y después como una creciente maldad en la tierra, los capítulos como que van usando ese lenguaje, que la maldad ha crecido hasta que Dios dice, ya no puedo más, a través de Noé, borra todo la maldad en el diluvio, pero ¿qué pasa? Llegamos al capítulo 11, a la Torre de Babel, y otra vez ha surgido, la maldad ha crecido, el orgullo del hombre se manifiesta ahí en Babel.
Pero en Abraham, hermanos, hemos visto el Padre, hemos visto el primero de los que son hijos de Dios, que son justificados delante de Dios por medio de la fe, no en base a sus obras, sino en base de su fe. Así que para terminar, eso es lo que podemos entender de Abraham. Para Abraham, él fue justificado por la fe, ¿verdad? No en base a lo que él hizo, pero su fe se puso en una promesa, ¿verdad? Él no vio claramente el objeto de su fe, creía en las promesas de Dios, creía que a través de él vendría alguien que traería bendición a todas las familias de la tierra, ¿sí? Pero para nosotros, hermanos, nuestra fe, el objeto de nuestra fe, ¿qué es? Es el Señor Jesucristo. Él ya ha venido. Lo que Abraham solo veía como una promesa, como una sombra, nosotros lo hemos visto claramente a través del registro histórico de su palabra. Tenemos su Espíritu Santo en nosotros. Sí, nuestra fe está en el descendiente de Abraham, que ha venido, ya ha cumplido en su vida, en su muerte, en su resurrección, todas las promesas hechas a Abraham. Sí. El descendiente de Abraham ha venido y ha traído esa bendición a todas las familias de la tierra. Entonces, hermanos, en Jesús se ha hecho posible que la bendición que Dios le prometió a Abraham llegara a nosotros. ¿Sí? Participamos a través de Jesús en las bendiciones que Dios prometió a todas las familias de la tierra a través de Abraham. Participamos en eso a través de Jesús, ¿verdad? Pablo dice en Gálatas que cuando Dios hizo esa promesa a Abraham de que en él todas las familias de la tierra serían benditas, Pablo dice que Dios le predicó a Abraham el evangelio. Qué interesante, ¿verdad? Que ahí en esa bendición eran los inicios del mismo evangelio, de que nosotros, cada uno de nosotros, tú y yo, podemos ser hijos de Dios, parte de su pueblo, no por nuestras obras, no por lo que hacemos, sino por medio de la fe, por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el descendiente prometido de Abraham. Amén. Así que con eso pues llegamos a la mitad de Génesis. Vamos a dejar descansar Génesis unas semanas antes de volver a terminar el libro.